A los hermanos, amén, que nos están viendo, gloria al Señor. Y como en una ocasión mencioné, si usted escucha alguna palabra extraña, recuerde que estamos en Puerto Rico, amén. Y hay palabras que para nosotros son normales, pero para otros lugares no, amén. Como en el caso de Venezuela, amén. Nosotros estamos acostumbrados a decir, voy a coger esto, voy a coger lo otro, amén. Pero en Venezuela esa palabra no se puede utilizar, amén. Bendito sea el Señor, amén, ya que tiene otra connotación allá en Venezuela. El mismo caso en Cuba, en México, hay muchas palabras que allá no se puede, allá se utilizan normalmente, pero acá no se pueden utilizar, amén. Y por eso pues quiero pedir excusas de antemano, bendito sea el Señor, amén, por si, amén, si en algún momento dado hay alguna persona de estos países que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, bendito sea el Señor, no se alarme, bendito Jesús. Póngase sobre sus pies, mi amado hermano, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias. En el libro de Hechos, capítulo 9, bendito sea el Señor. Vamos a darle lectura a los versos 1 hasta el 6. Yo diría que el libro de los Hechos es el libro más misionero que existe en toda la Biblia. O en el libro donde existen más misioneros. Amén. Gloria a Jesucristo. Libro de Hechos, capítulo 9, del 1 hasta el 6. Aleluya, mi alma adora al Señor. Gloria a Jesucristo. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bendito sea el Señor. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres real en nuestras vidas, porque tú hablas a nuestras vidas. Tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Aleluya. Nos has otorgado el privilegio de tener esta escritura para hablarnos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres real en nuestras vidas. Te pido en esta hora, Dios amado, que tú hables, Señor, una vez más. Que tú te glorifiques, que tu palabra penetre lo más profundo de cada corazón. Aleluya. Y haga en nosotros, Señor amado, lo que tú quieres hacer a través de ella. Padre, glorifícate en esta hora. Concédenos hablar tus palabras con denuedo para tu gloria, mientras tu mano poderosa, Señor, aleluya, se mueve y hace prodigios y milagros. Padre, glorifícate en esta mañana, aleluya, y gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Maravilloso Jesús. Aleluya, mi alma adora al Señor. Bendito sea el Señor. Como tema en esta mañana, amén, vamos a estar hablando sobre un llamado. Sobre un llamado. Cuando escuchamos esta palabra llamado, lo que nos puede venir a la mente es alguien que nos llama. Amén, que nos está procurando, bendito sea el Señor. Yo recuerdo cuando más nene, creo que hayan pasado muchos años, ¿saben? Que todavía me acuerdo. Yo no sé si nuestro pastor se acuerda, amén, cuando él vivía en la parte de acá,
donde vive Deivo, mi papá tenía una forma bien peculiar de llamarme. Yo podía estar haciendo lo que estuviese haciendo y donde estuviese metido, y yo escuchaba el pito de mi papá y yo sabía que era mi padre que me estaba llamando, y tenía que dejar lo que estaba haciendo para reportarme en casa. Y tenía tiempo, ¿sabes? Porque la segunda vez que me pitara, ya la cosa iba a cambiar en casa. Ya la historia no iba a ser la misma. Y yo recuerdo que él me pitaba y yo salía corriendo, dejaba el juego que estuviese mejor, pudiese estar lo más excelente el juego, y yo dejaba el juego para ir a casa. Los muchachos recuerdo que me decían: Chuito, ¿dónde tú vas? Yo voy para casa, me llamó papi. Y es porque me estaban llamando. Aleluya, mi alma adora al Señor. En la Escritura, mi amado hermano, vemos: mi alma adora al Señor. Un montón de llamados, mi amado hermano, desde el principio de la creación hasta el final. Amén. En la Escritura vemos muchos llamados. Bendito sea el Señor. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes, amén, mi amado hermano, si el Señor así me ayuda, amén, compartir con ustedes unos llamados que se encuentran en la Escritura. Uno de ellos, mi amado hermano, es el caso de Moisés, aleluya, donde Dios, aleluya, tenía un plan, aleluya, un plan establecido con este niño, amén, aleluya. Desde que nació, aleluya, Dios lo miró, aleluya, y dijo: este hombre yo lo voy a utilizar en cosas grandes que él no se imagina ni se espera. Y vemos el caso de Moisés, mi amado hermano, y usted dice: wow, lo que Dios hizo con Moisés es algo tremendo, algo espectacular, mi amado hermano, porque, aleluya, cuando usted analiza la vida de Moisés desde que nace, usted dice: wow, ¿cómo es posible que Moisés nazca en medio de una situación donde aquel faraón lo que estaba pensando era destruir a los israelitas y había dado orden a las parteras de Egipto para que matasen a todo niño varón que naciese y dejaran solamente las niñas? Qué privilegio de las damas, ¿verdad? De las hermanas féminas. Las hermanas féminas tienen mucho valor, ¿saben? Usted no se olvide de eso. Este niño nace, mi amado hermano, y Dios lo observa y pone en el corazón de esta madre hacer una canasta, calafatearla, amén, cubrirla de brea y lanzarla por un río donde estuviese su hermana mayor velando, porque su hermana mayor servía a la hija de Faraón. Y Dios, amén, trazó aquel plan tan perfecto y permitió que la madre de Moisés lo pusiera en aquella canasta, como, amén, aquel río, para que aquella canasta llegase, mi amado hermano, donde estaba la hija de Faraón. Y yo me imagino, mi amado hermano, que Dios trató con esta mujer y puso en el corazón de esta mujer, aleluya, algo especial cuando vio a aquel niño. Aleluya, mi alma adora al Señor. Porque es que cuando Dios tiene un plan, un propósito con alguien, mi amado hermano, no importa lo que el diablo quiera hacer, aleluya, Dios va a poner su mano y va a cumplir su propósito en la persona. Y la Biblia nos enseña, mi amado hermano, que la mujer de Faraón recogió a aquel niño en aquella canasta y se lo llevó para el palacio y lo crió. Le enseñó muchas cosas. Pero como Dios estaba en el plan de Moisés, y quizás Moisés no se lo imaginaba, aleluya, Dios en un momento dado se revela a Moisés y pone en el corazón, porque es que cuando Dios quiere hacer algo, empieza a tratar con el corazón de la persona y empieza a hablar a su corazón, mi amado hermano, quiero explicarle algo y decirle algo a usted para que usted entienda. Cuando usted empieza a sentir algo en su corazón, aleluya, algo que lo está inquietando, algo que no lo deja tranquilo, mi amado hermano, que usted se acuesta pensando en eso, se levanta pensando en eso, aleluya, se va a trabajar y el corazón le sigue trabajando, es porque Dios está tratando con usted, mi amado hermano. Dios desea cumplir un propósito en su vida, aleluya. No importa lo que usted haga, no importa donde usted se meta, ahí Dios va a seguir tratando con usted. Y
Moisés estaba en aquel palacio, pero en un momento dado había una discusión de dos israelitas. Oye, como dice por ahí el refrán de los puertorriqueños, la sangre pesa más que el agua. Eso no es cierto. Y aquella sangre israelita como que le causó más peso a su balanza. Y dijo, yo tengo que decirle a todos los israelitas que son mis hermanos de sangre, porque son judíos, son israelitas igual que yo, aleluya. Mi alma adora al Señor, decirle que se calmen, que no peleen, aleluya. Oye, pero sucedió algo, mi amado hermano, que aquellos israelitas le dijeron que tú vienes aquí a discutir con nosotros y vas a matarnos a uno de nosotros como mataste a aquel egipcio. Oye, mi amado hermano, Moisés pensaba que aquel suceso nadie lo había visto, pero aquel israelita lo había visto. ¿Y sabe por qué Dios lo permitió? Para que Moisés arrancara para el desierto, porque a veces Dios tiene que meternos en el desierto para comenzar a enseñarnos, para comenzar a educarnos, porque nos quiere meter a una escuela que desea que aprendemos. Oye, Moisés caminó por aquel desierto y fue a parar a un pozo donde había una muchacha que fue a buscar agua. Y aquella muchachita le hizo al corazón. Y Moisés dijo, esa me gusta. Me estoy parafraseando, ¿sabes? Eso no lo dice la Biblia. Me estoy yendo al término de acá, los puertorriqueños, que usted es un jovencito que ve una muchachita que le gusta y seguida hace. Y la muchachita, si le gusta el jovencito, empieza. Usted ve que se acomoda el pelo seguida. O si no, se saca el pelito por aquí al lado. Y Moisés le atrajo a aquella mujer llamada Séfora. Y arrancó, aleluya, para la casa del papá de esta muchacha. Y allí Dios comenzó a tratar con él. Y lo mandó, aleluya, para que aprendiese. Porque a veces Dios utiliza unos planes, unas cosas que nosotros no comprendemos, aleluya. Y Dios empieza a utilizar unas cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios está utilizando esto? Cuando esto no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. A veces pensamos que no tiene nada que ver. Oye, pero es que Dios quiere darnos una lección para que aprendamos, mi amado hermano. Lo mandó aleluya, a cuidar el rebaño de su suegro objeto, mi amado hermano. Ahí Dios comenzó a enseñar a Moisés cómo cuidar de un rebaño, aleluya. Porque el rebaño que Dios le quería otorgar en sus manos era nada más y nada menos, mi amado hermano, que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había señalado como suyo. Porque cuando Dios tiene un llamado, mi amado hermano, Él lo va a cumplir como sea. Aleluya. Y dice la Biblia, mi amado hermano, que Dios lo utilizó, lo llamó, aleluya, aunque él puso excusas, le dijo a Dios que era tartamudo, que no podía hablar, que se le hacía difícil, aleluya. Y Dios le dijo, no te preocupes, tu hermano Aarón está ahí para que hable por ti. Yo voy a hablar contigo y Aarón va a hablar con el pueblo. Él va a ser tu boca y tú vas a hacer los oídos, aleluya. Porque a veces, oye, como es, amén, Dios nos llama y empezamos a poner limitaciones a Dios para que Dios no haga lo que Él quiera hacer. Pero te voy a decir una cosa, aunque le pongamos limitaciones, Dios va a seguir tratando contigo para que entienda que eres tú la persona que Dios te ha llamado a ti. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios te ha señalado a ti. Cuando Dios señala, mi amado hermano, esa señal no la saca nadie. Esa señal no hay quien la saque, no hay quien la levante. Porque cuando Dios pone el dedo y señala a una persona y le dice, yo voy a hacer cosas grandes contigo, aleluya, aunque tú no parezcas, aunque tú creas que no va a ser, Dios lo hace, Dios lo cumple, porque Él te ha llamado, Él te separó desde el vientre de tu madre. Aleluya, mi alma adora al Señor. Oh, mi alma adora al Señor, aleluya. Oh, mi alma adora al Señor. Mira, mi amado hermano, aunque busquemos excusas, aunque, aleluya, aunque le digamos a Dios lo que le digamos, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer contigo. Y no le busquemos muchas vueltas al asunto, porque entonces la vamos a hacer la voluntad de Dios, pero no la vuelta. A Jonás Dios lo llamó, pero a Jonás
yo no voy para Nínive. Yo no voy a hablar nada. Y agarró aquel barco y se montó en aquel puerto de Jope y arrancó para allá. ¿Dónde iba la nave, mi amado hermano? Y Dios, que es tan tremendo. Pastor, a veces Dios permite unas turbulencias en el camino para que entendamos que ese no es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Dios quiere que tú te bajes de la barca y arranques para Nínive y hablar lo que Dios te dijo que hablar. Que a la gente no le va a gustar, que no le guste. Ellos le van a dar cuenta a Dios, mi amado hermano. Si tú no hablas, tú le vas a dar cuenta a Dios. Atrévete a decirle lo que le dijo Moisés en un momento dado a Dios. Que mientras yo buscaba esta escritura, me acordaba del mensaje que trajo otro pastor. En Éxodo capítulo 33, aleluya, dice la Biblia que Moisés empezó a hablar con Dios y Dios le dice: mi ángel va a ir contigo. Y empieza esa conversación entre Moisés y Dios. Y cuando Moisés escucha la palabra que el ángel de Jehová iba a ir con él, Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, de aquí yo no me muevo. Y yo estoy seguro, mi amado hermano, que el ángel que Dios le quería enviar no era cualquier ángel, mi amado hermano. Era el ángel que Dios había estipulado para defender a su pueblo Israel. Pero Moisés decía: no, yo no quiero el ángel. Yo quiero al jefe del ángel. Aleluya, mi alma adora al Señor. Yo quiero al jefe de los escuadrones del pueblo de Israel. Dorita, y se paró firme y dijo: yo no me muevo de aquí hasta que tu presencia no vaya conmigo. Y se atrevió a decirle: yo necesito que tú me muestres tu gloria. Aleluya, mi alma adora al Señor. Y atreves tú, mi amado hermano, en esta hora a decirle a Dios: yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que tú me muestres tu gloria. Mire, mi amado hermano, yo le voy a decir algo. La gloria del Señor que se ha derramado durante tantos años en este evangelio no era para el comienzo solamente, es aún para ahora, el siglo XXI, en el 2014, en el 2015, en los 2000 que sigan. Aleluya. La gloria de Dios va a seguir descendiendo, porque eso es palabra de Dios. Moisés se atrevió a decirle: yo necesito que tú me muestres tu gloria. Aleluya. Mi alma adora al Señor. La Biblia nos registra, mi amado hermano, que Dios, aleluya, Moisés le dijo estas palabras a Dios. Pero yo aleluya, analizo y veo esta escritura y yo creo, mi amado hermano, que Moisés le dijo: yo necesito verte. Yo necesito ver tu rostro. Aleluya. ¿Sabe por qué yo pienso esto? Porque en la conversación de Dios y Moisés, Dios le dice a Moisés: te voy a decir una cosa, Moisés. No hay hombre que me vea y viva. Y Dios le dice a Moisés: Mariana, no te preocupes. Mira aquella roca que está allí. Aleluya. Y muchos eruditos dicen que es la misma cueva donde Elías se metió. En aquella cueva que estaba localizada en el monte Horeb. Y aquel monte, dice la escritura, no es cualquier monte, es el monte de Dios. Y si es el monte de Dios, es donde Dios se manifestaba en ese lugar, gloria. Porque Dios derramaba su gloria. Dios llamaba a Moisés y le decía: sube, yo te voy a mostrar algo. Y Moisés le decía al pueblo: no pase nadie este límite, porque el que pase de este límite va a quedar muerto. Dios me ha llamado, voy para arriba. Aleluya. Dios quiere llevarte hacia arriba, hacia la cueva, meterte en la peña. Estaremos dispuestos, mi amado hermano, nosotros como iglesia, a decirle a Dios: méteme en la peña. Yo quiero ver tu gloria. Yo no quiero conformarme a este poquito. Yo quiero más de ti. Cuando te metes en la peña suceden cosas terribles, porque cuando Moisés descendió de aquella montaña, los israelitas le dijeron: pastor, cúbrete la cara porque no te podemos ver.
Dice la Escritura que Moisés se tuvo que colocar un velo, porque la gloria de Jehová estaba resplandeciendo sobre el rostro de Moisés. Porque él se atrevió a decir a Dios: yo quiero ver tu gloria. Cuando Dios te llama, mi amado hermano, el trato de Dios contigo va a ser de tú a tú. Esto no lo dudes, mi amado hermano. Cuando Dios te llama y te abre la puerta para algún lugar, Dios va a confirmar, va a hacer cosas que tú no lo esperas. Cuando tú dices que no hay dinero para el pasaje, Dios va a tocar a alguien, el que tú menos te esperas, te va a decir: Magali, aquí está el pasaje, no tienes que pagarlo, aquí Dios lo pagó. Dios me inquietó a pagártelo porque necesito que vayas a hacer mi obra. Y el caso del apóstol Pablo que leímos, mi amado hermano, este hombre llamado Saulo primeramente, y quiero que entendamos, porque hay personas que dicen: pero ¿por qué Pablo tenía dos nombres? Porque en un momento dado le dicen Saulo y en otro caso le dicen Pablo. Había una costumbre, se dice, en Israel, que los judíos tenían que utilizar dos nombres. Uno para estar en medio de ellos entre los judíos, y otro cuando ellos, amén, se iban a lugares de los gentiles. El apóstol Pablo, su nombre judío era Saulo. Pero cuando él arrimaba a los lugares gentiles, tenía que utilizar el nombre de Pablo. Si no, mi amado hermano, analicen a quiénes él escribió y cuál nombre él utilizó para escribir esas cartas. Eso es sencillo. Las cartas del apóstol Pablo, todas son escritas a los gentiles. ¿Con qué nombre se dirige él? Con Pablo. Este hombre, antes de utilizar este nombre, lo conocían como Saulo de Tarso, un jovencito que dice, amén, la historia, que él nació aproximadamente entre el año 1 o 2 antes de Cristo. Yo le había dicho la vez anterior que prediqué que yo pensaba que Pablo había muerto entre los 50 y 60 años, no, tenía un poquito más. Me puse a calcular y dije: bueno, pues entonces Pablo tenía entre 60 y 70 años cuando lo decapitaron. Amén. Y dice la Biblia que este apóstol, este personaje, donde primero aparece en el libro de los Hechos, es en el caso, mi amado hermano, cuando los discípulos estaban predicando y agarran a uno de los discípulos llamado Esteban, que fue el primer mártir de aquellos discípulos, aleluya, no de los apóstoles, sino de los discípulos que habían aprendido de los apóstoles, amén. Y este hombre llamado Esteban lo arrestan y lo llevan a juicio. Y el juicio determinó apedrearlo porque estaba hablando acerca de Jesucristo, que Cristo era el Mesías, amén, que ellos, amén, estaban esperando. Cuando los judíos decían que Cristo era un falso profeta, amén, y no lo querían aceptar, aleluya. Y Esteban, mi amado hermano, amén, aleluya, dice la Biblia, que cogieron su ropa y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, aleluya. Y ahí es donde aparece este personaje, aleluya, en aquel primer suceso donde matan a Esteban a apedrear, a piedra limpia. ¿A cuántos aquí le dieron una pedra en la escuela? ¿O jugando? ¿Alguien que se atreva a echarme la mano para preguntarle algo sencillo? ¿Ya ni te dolió? ¿Quién más me alzó la mano por allá? Isaías, las piedras duelen. Pues imagínense que a Esteban, dice la Escritura, que lo mataron a pedra limpia. Yo les voy a ser bien honesto, esto es una opinión muy mía. Yo pienso que los mejores que tienen tiro, puntería para darle a cualquier sitio, se llaman los judíos. A ellos les encanta tirar tierra. Sí. Si no, miran las noticias a ver con qué ellos disparan cuando están en los revoluciones de ellos. Dice la Biblia, mi amado hermano, que mataron a Esteban. Mientras Pablo consentía, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Dice la Biblia, mi amado hermano, que este hombre, amén, yo calculando, pues tenía como sus cerca de 31 a 35 años aproximadamente, cuando él comenzó, amén, a participar en esta persecución contra la iglesia. Y dice la Escritura en este capítulo 9, mi amado hermano, aleluya, que
después que habían sucedido algunos acontecimientos con los discípulos, amén, aleluya, que ya los estaban persiguiendo, que ya los habían llevado, amén, ante el concilio, los habían castigado, los habían, amén, encarcelado, dice la Biblia que Saulo, aleluya, amén, respiraba amenazas de muerte. Usted sabe, esa persona cuando tiene mucho coraje, aleluya, que se ciega, mi amado hermano, y comienza a hacer cosas que después que las hace dice, yo no sé por qué lo hice. Pues así, a ese nivel estaba Pablo, amén, Saulo.